Hola amigos, bienvenidos a un nuevo CardioTV, un CardioTV Focus titulado La importancia del VRS en el paciente cardiópata. VRS es el virus respiratorio sincitial. Fijaros que este probablemente no es un tema de los que estemos habituados a tratar en el temario de los CardioTVs, y yo creo que por eso es especialmente interesante hablar de una infección respiratoria que probablemente no tengamos demasiado familiarizada, ni quizá tengamos demasiado interiorizada lo importante que puede ser en el paciente cardiópata y las herramientas que podemos tener para intentar prevenirla. Mi nombre es Vivencio Barrio, yo soy cardiólogo clínico y trabajo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, y para este CardioTV Focus me acompañan Fernando González Romo. Fernando González Romo es microbiólogo clínico, él trabaja en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. ¿Qué tal, Fernando? Encantado de estar con vosotros. Tuvimos la oportunidad de compartir juntos el consenso sobre la vacuna antineumocócica que él coordinó brillantemente y que participó también en un CardioTV, así que ya tienes alguna costumbre con nosotros. Luego está Lorenzo Zafila, al que todos conocéis, cardiólogo clínico del Hospital Universitario de Valencia. Hola, Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y por último, pero no menos importante, está Alberto García Lledó. Alberto García Lledó es cardiólogo en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, es el jefe de servicio del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Encantado que estés aquí, Alberto. Pues un placer, Vivencio, y todos los demás. Fijaros que vamos a hacer un CardioTV desde la traslación del conocimiento de lo que es el virus respiratorio sincitial y la implicación en el paciente cardiópata hasta las posibilidades de prevenirlo con la vacunación y, por último, las aplicaciones más prácticas. Así que yo creo que va a ser un CardioTV muy dinámico que estoy seguro que nos puede interesar a todos. Tengo que deciros que esta emisión de este CardioTV ha sido patrocinada por Laboratorios GSK, que lo ha hecho con una colaboración de una beca no condicionada para apoyarnos a la realización de esta sesión. Y sin más, vamos a empezar contigo, Fernando. Fernando, ¿cuál es la carga de la enfermedad y las complicaciones del VRS en el paciente cardiópata? Pues no hay mejor manera de empezar, ¿no? Yo creo que hablando de la carga. ¿Y por qué es importante hablar de la carga? Lo acabas de decir precisamente muy bien, ¿no? Para muchos cardiólogos es un virus, en cierta manera, desconocido. Bueno, pues ya debo decir que no solo para muchos cardiólogos, sino para prácticamente la gran mayoría de los médicos. La carga de enfermedad del virus respiratorio sincitial ha sido durante mucho tiempo, en cierta manera, olvidada. Fijaos este artículo, que es de 2022, como en su propio título habla de neglected. Neglected, nosotros en el entorno de las enfermedades infecciosas lo asumimos siempre dentro de la medicina tropical, aquellas enfermedades desatendidas, aquellas enfermedades, algunos lo traducen como olvidadas. Y fijaos que acertadamente estos autores hablan del virus respiratorio sincitial como el virus desatendido, el virus olvidado, en cierta manera, dentro de la patología del adulto, ¿no? Es verdad que, fijaos, si nos fijamos en otros títulos de literatura reciente, hablando también sobre el virus respiratorio sincitial, hablan de carga subestimada, de carga infradiagnosticada, infradeterminada, limitaciones en los datos actuales. O sea, parece increíble que en las fechas en las que nos encontramos, un virus que fue descubierto en 1956 y descrito por primera vez en humanos en el 57, como todavía a día de hoy la carga sea tan sumamente desconocida, en cierta manera, en el adulto. Esto se debe principalmente, en primer lugar, a que se ha considerado casi siempre una enfermedad infecciosa que afecta a los niños, porque la clínica en los niños sí es una clínica muy específica, con unos cuadros de bronquiolitis, unos rangos etarios muy perfectamente definidos, y en cambio en el adulto es mucho más difícil de distinguir clínicamente de otras patologías respiratorias en un principio. No cursa con unos cuadros tan sumamente específicos, ¿no? Y eso ha hecho que pase un poco más desapercibida y haya menos concienciación y menos conocimiento en general dentro del entorno médico, ¿no? Otra razón, por supuesto, es que las técnicas disponibles para poder diferenciar el virus respiratorio sincitial de otros virus, como las PCRs, por ejemplo, que tenemos ahora, pero también incluso serologías, cultivos virales y las técnicas de detección de antígenos ahora rápidas, tan en boga, son técnicas que son relativamente recientes, de las que no disponíamos o se disponía de ellas en laboratorios muy especializados y para casos muy contados y muy escasos, con lo cual muchos de estos casos quedaban efectivamente sin diagnosticar. También, por supuesto, el manejo clínico que se hacía de esta infección muchas veces era indistinguible o no se hacía nada especial con respecto a otras infecciones víricas o a otras infecciones respiratorias del adulto, con lo cual pues no había esa necesidad en sí mismo de diferenciarla de otras. Y otro factor a tener en cuenta para este desconocimiento de la carga es que no había vacunas para prevenir. Entonces, si no la necesito prevenir, no necesito casi, en cierta manera, pues medirla de una forma exhaustiva. Estas razones han conducido, como digo, hasta el día de hoy a que la carga del virus respiratorio
sincitial en realidad sea una carga un poco, en cierta manera, en el adulto desconocida. Pero las cosas están cambiando, llevan cambiando, la verdad, 2 décadas a este tiempo, ¿no? Fijaos cómo, por ejemplo, en este estudio que has hecho por el grupo, ¿no?, del Global Burden Disease, comparan la diferencia entre 1990 y 2019. Podéis ver en naranja cómo, en este caso, habla solo de mortalidad, a la izquierda veis el número de muertes y al otro lado la tasa de mortalidad, como en el rango etario entre los primeros 4 años de edad, en los niños más pequeños, veis cómo el gran avance que se ha producido en estos años. En 1990 la tasa de mortalidad se encontraba entre 65 por 100.000, mientras que en 2019 la tasa disminuyó bruscamente hasta 18 por 100.000. En cambio, en los adultos vemos que ocurre lo contrario. El número absoluto de muertes en los mayores de 70 ha aumentado entre 1990 y 2019, en tasas de mortalidad ha disminuido, pero ha disminuido ligeramente. De forma que, si bien en 1990 la tasa de mortalidad era muy alta, mucho más alta en niños que en adultos, ahora ocurre lo contrario. Actualmente la tasa de mortalidad y el número de muertes absoluto en adultos es mucho mayor que en niños. Ha habido lo que conocemos como una especie de sorpaso, ¿de acuerdo? O, si bien antes por cada 10 niños morían menores de 4 años, morían 2 adultos mayores de 70, hoy por cada 10 niños mueren 13 adultos. La estimación de las cargas, insisto, de la carga epidemiológica, que tiene enfermedades muy variable, depende de muchos estudios. Por eso os he traído un metaanálisis, el metaanálisis conducido en adultos mayores de 60 años, donde mayor carga parece que produce este virus, 21 estudios en total en países de nuestro entorno, que incluye países europeos, Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón, y fijaos cómo estiman en el conjunto, en el metaanálisis de los estudios, la tasa de ataque, que sería un poco, en cierta manera, la tasa de incidencia acumulada, en 1,62%. De estos, ingresarían prácticamente 1 de cada 10, un 0,15% la tasa de hospitalización, y de todos los pacientes que ingresan, estiman que fallecen 7,13 de cada 100, 7,13%, o sea, una mortalidad muy alta para cualquier paciente que ingrese en el hospital por esta infección, por el virus respiratorio sincitial. Os decía que había pocos datos, pero el COVID ha cambiado en cierta manera muchas cosas. Una de las cosas que ha cambiado el COVID ha sido la disponibilidad. Ahora prácticamente en todos los hospitales, en el medio hospitalario, todavía falta la disponibilidad en cierta manera en la comunidad y en el medio ambulatorio, pero la disponibilidad de técnicas de biología molecular para determinar la PCR, que es en cierta manera la PCR para determinar la carga del virus respiratorio sincitial, que esta técnica de PCR pues es un poco en cierta manera el gold estándar, ¿no? Entonces, desde octubre de 2020, el Ministerio de Sanidad, a través del Centro Nacional de Epidemiología, ha incluido al virus respiratorio sincitial, junto al COVID y junto a la gripe, dentro del sistema, un sistema nuevo de vigilancia que se conoce como SIVIRA. Entonces, desde la temporada 21-22 y ahora la 22-23, tenemos datos de vigilancia tanto en atención primaria como en hospital, siguiendo, insisto, un poco en cierta manera el mismo esquema que se hacía con la gripe. ¿Qué datos tenemos entonces en Europa, ya reales, publicados este mismo año en el Boletín Epidemiológico Semanal? Pues fijaos, los datos de tasa de incidencia en España los podemos situar en 1,77, una tasa muy parecida a la que estimaban en este metaanálisis. La tasa de hospitalización en torno a 0,17 aproximadamente en mayores de 65, en este caso estamos hablando, el metaanálisis hablaba de mayores de 60, y la mortalidad en 0,84, tasa de mortalidad. O sea que en España el 8% de los adultos mayores de 65 años que ingresan en un hospital por una infección por VRS va a fallecer. Es una cifra, desde luego, creo que muy importante y a reseñar, ¿no? Si vemos este estudio también español, hecho en temporadas anteriores, entre 2012 y 2020, hecho con los datos del CMBD, todas las altas hospitalarias que se produjeron en todos los hospitales españoles en ese periodo, fijaos que ellos estimaban una tasa de mortalidad también del 7,9. Lo primero que podemos ver es que es muy parecida a las otras estimaciones. Lo segundo que podemos ver es que esa tasa es cada vez más alta conforme avanza la edad, y es que la edad, y lo podemos decir ya, es uno de los principales factores de riesgo para mayor gravedad, para hospitalización e incluso para mortalidad, como podemos ver aquí. Y lo tercero que podemos ver en este estudio es que la tasa de mortalidad en pacientes que han hospitalizados es mayor que la que produce la propia gripe. Hemos dicho que la edad es uno de los factores fundamentales. ¿Existen otros factores que afecten a esta carga de enfermedad? Pues sí, la comorbilidad, como os podéis imaginar. Entonces, además de la edad, tenemos la patología respiratoria, la diabetes y, sobre todo, la patología cardíaca. La insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica o la enfermedad coronaria aguda son factores que en este estudio, que también recoge datos de otra revisión sistemática y de un estudio prospectivo, el más grande que se había hecho hasta la fecha, realizado en Nueva York, fijaos cómo el riesgo
de sufrir un ingreso hospitalario, una hospitalización por infección por VRS en pacientes con insuficiencia cardíaca se sitúa altísimo, incluso en las edades más jóvenes, comparadas con las edades incluso más avanzadas. No son los únicos factores de riesgo, sabemos que la enfermedad renal, la enfermedad cerebrovascular y, por supuesto, los inmunodeprimidos. No aparecen ahí los pacientes con infección por VIH, pero también trasplantados, y los pacientes con neoplasias hematológicas, un poco en cierta manera, están a la cabeza dentro de todo este gran grupo de inmunodeprimidos, pero son otro gran grupo que tiene un mayor riesgo de hospitalización por infección por VRS. Y otro gran grupo, y este es un artículo tremendamente reciente, está todavía está ya aceptado, está todavía pendiente de publicación, pero fijaos cómo la primera columna os muestra la incidencia de hospitalización en pacientes en la comunidad, 117 por 100.000. Luego tenéis las tres siguientes, son también en la comunidad, pero no solo los mayores de 65, sino ya por franjas etarias, 65 a 74, 75 a 84 y mayores de 85. Y los dos últimos, fijaos estas barras, nos muestra en realidad, en lugar de en la comunidad, pacientes en centros sociosanitarios. En el primer caso, centros de asistencia, asistidos, vamos, y el último, los centros medicalizados, lo que ellos llaman, pues, aquellos regidos por el skilled nursing. Fijaos que el riesgo que calculan en pacientes institucionalizados, en pacientes en centros sociosanitarios, es hasta 3 a 9 veces mayor, en el caso de los mayores de 65 años, que los pacientes que viven en la comunidad. 3,4 en el caso de las residencias con cuidados sanitarios. Y este riesgo es incluso superior al riesgo más alto que tenemos, que es el de la edad más alta, mayores de 85 años. O sea que aquellos pacientes institucionalizados aportan, no solo por el factor de edad, sino probablemente también por el factor de fragilidad y por el factor de comorbilidad, un factor de riesgo por sí mismo, ¿vale?, que nos predispone a mayor riesgo de hospitalización. Y el problema de la hospitalización es que conlleva también, en cierta manera, mayores complicaciones y mayores muertes, como veremos más adelante. En España, este es el primer estudio que ha indagado en la historia clínica individualizada de cada uno de los pacientes ingresados por virus respiratorio sincitial, y una cosa que veíamos es que hasta el 81% se hizo durante el seguimiento de casi 12 años en Valladolid, pero insisto, las dos características principales de este estudio es que revisan todas las historias clínicas, y la segunda característica importante es que todos los casos están confirmados por PCR, a pesar del tiempo en el que se realiza el estudio. El centro de Valladolid, bueno, era el Centro Nacional de Referencia para Gripe, etcétera, y tenían facilidad para hacer este tipo de determinaciones, y es, bueno, pues datos bastante fiables, ¿no? Y fijaos cómo el 81% de los pacientes tenían alguna condición, algún factor de riesgo cardiovascular. Ahí tenéis toda la lista, ¿no?, de insuficiencia cardíaca, hipertensión, por supuesto enfermedad coronaria, etc. Fijaos que el porcentaje de pacientes que tenían una de estas condiciones era superior al grupo de los que sufrieron gripe, de los que sufrieron incluso COVID, ¿no? De forma que encuentran que tener una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular aumenta el riesgo de hospitalización si sufres la infección por virus respiratorio sincitial de hasta casi 4 veces, ¿no? Otros factores eran coinfección, condiciones neurológicas, etcétera, ¿no? Pero el riesgo cardiovascular después de la coinfección era el segundo factor de riesgo más alto, ¿no? Insisto, en este metaanálisis otra cosa que podéis ver es que no solo el riesgo es de hospitalización, sino que una vez que nos hemos hospitalizado, y podemos ver aquí los principales estudios, riesgos hasta el 10%, hasta 10 veces mayor, 36 veces mayor en el caso de insuficiencia cardíaca, pero insisto que el riesgo también añadido es el de poder sufrir complicaciones más graves, entre ellas la propia neumonía, o poder sufrir mortalidad. Por lo tanto, una cosa que hasta este punto hemos visto, respondiendo a tu pregunta de la carga de enfermedad, la carga de enfermedad es alta, como habéis visto, conlleva un alto riesgo de hospitalización, y que esa carga es todavía mayor en algunos grupos de personas, entre ellos, desde luego, la edad, pero a la cabeza, como habéis visto, uno de los principales factores de riesgo es precisamente el paciente cardiópata, el paciente con especialmente enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca, además de pacientes que padecen otra serie de patologías como EPOC, asma, diabetes, que también asocian en sí mismos también, de cierta manera, patología cardíaca. Inmunodeprimidos, edad, y atento a los pacientes institucionalizados, que me consta que muchos de vuestros pacientes cardiópatas precisamente tienen que recurrir a este tipo de centros, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con las complicaciones? Pues cuando vemos las complicaciones de cualquier paciente, no ya solo el cardiópata, cualquier paciente que sufre la infección por VRS, una de las principales complicaciones vemos que es la enfermedad cardiovascular, concretamente exacerbaciones o descompensaciones de la insuficiencia cardíaca, arritmias,
enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares, ¿no? En esta revisión sistemática que realizaron en 2018 recogían, además publicaron una revista que conocéis bien, me parece, recogían un poco las evidencias que había hasta ese momento y llegaron a la conclusión que las complicaciones cardíacas aparecían hasta en el 14 al 22% de todos aquellos pacientes hospitalizados por VRS. En este caso, esto no era una revisión, esto era un estudio, un análisis de serie temporal realizado en el Reino Unido entre el periodo entre 2004 y 2015 y encuentran una asociación. No es una asociación temporal, no es una relación de causalidad porque es una serie es un análisis de serie temporal, pero sí que controlan un montón de factores, factores medioambientales, factores temporales, factores estacionales, y encuentran asociación entre digamos, las ondas epidémicas de VRS y los ingresos y el exceso de mortalidad por infarto de miocardio y por ictus. Concretamente, al final los autores concluyen que los ingresos de causa cardíaca en el Reino Unido están asociados, fijaos, en el 9,2% de los infartos y el 4,1% de los ictus están relacionados, de todos ellos, relacionados con el VRS, ¿no? En España ya tenemos datos también en cierta manera, de estas complicaciones, análisis en la temporada entre 2016 y 2019, lo primero que vemos es que a más edad, mayor riesgo de enfermedad, de complicaciones cardíacas, enfermedad, exacerbación de la insuficiencia cardíaca, enfermedad isquémica coronaria o arritmias, y lo que concluyen ellos, cifras, porcentajes algo menores a los que habían visto en Reino Unido, pero nada desdeñables desde luego, es que en realidad el 4,7% de las descompensaciones de insuficiencia cardíaca en España en mayores de 60 años están asociadas a la infección por VRS, el 3,2% de las cardiopatías isquémicas y el 4% de los ingresos por arritmia están relacionados con el VRS. Y si hablamos de mortalidad, en este caso el 3,4%, el 3,9% y el 2,5%. ¿no? Luego, la infección por VRS, una de las principales complicaciones que tiene es precisamente la producción de novo de cardiopatía o la exacerbación en pacientes que ya de por sí presentan algún tipo de cardiopatía. Como veis aquí, dos factores claramente conocidos, hemos hablado de la edad. Paciente que sufre un episodio de VRS va a ver disminuida su probabilidad de supervivencia, esto es una curva de supervivencia, en aquellos que a los 12 meses, aquellos que tienen más de 75 años, el descenso pues es nada desdeñable. Aquellos que sufren episodios más graves, aquí pacientes sin neumonía, pacientes con neumonía, van a tener también una mayor mortalidad a largo plazo, a 12 meses, y cómo no, yo reservaba aquí un poco en cierta manera pues una sorpresa que ya no lo es tanto, aquellos pacientes que presentaban insuficiencia cardíaca de base tienen una mortalidad, unos índices de supervivencia, una tasa de supervivencia menor a 12 meses del ingreso, de los 12 meses del episodio de VRS, que los pacientes que no tenían esa insuficiencia cardíaca. Y si se presentaban con insuficiencia cardíaca descompensada, todavía menor. En este caso, el hazard ratio lo estimaban en 2,5, o sea, 2,5 veces más posibilidades de fallecer que el paciente que no presenta la cardiopatía al inicio, ¿no? Luego parece que, además de ser un factor de riesgo, parece que el VRS complica con cardiopatía o con alguna enfermedad cardiológica a estos pacientes. Y esto lo acabamos de ver publicado precisamente en este JAMA de este mismo año, este mismo verano, ¿no? En junio. Entonces, fijaos cómo lo que ven ellos es la prevalencia entre pacientes que han ingresado con VRS, pacientes ingresados con ellos, ven cuántos de ellos han sufrido un evento cardíaco. Estiman una prevalencia ajustada del 22%. Cuando miran a ver cuál es la prevalencia de los pacientes que no presentaban enfermedad cardíaca, es del 8%. Cuando ven pacientes que ya tenían de enfermedad de base una enfermedad cardíaca, es el 33%. O sea que la enfermedad cardíaca tienes muchas más posibilidades, si la tienes de base, de sufrir un evento cardíaco, aunque cualquiera está en predisposición de sufrir ese evento cardíaco como complicación de la infección, ¿no? Este riesgo lo estiman, lo podéis ver perfectamente en el artículo, lo diferencian entre el tipo de condición, ¿de acuerdo? Insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad coronaria, pero fijaos, por ejemplo, en el caso de insuficiencia cardíaca, hasta 3 veces es mayor el riesgo en conjunto, hasta 5 veces mayor es el riesgo en caso de insuficiencia cardíaca o hasta casi 2 veces mayor el riesgo en el caso de enfermedad isquémica. También encuentran esa relación con la edad, encuentran muy ajustada, pero una relación con el sexo masculino, y por supuesto encuentran también relación con otras enfermedades como puede ser la propia diabetes. Pero si os fijáis, el riesgo el más grande es en el paciente que presenta insuficiencia cardíaca al inicio. No es solo mayor riesgo de hospitalización, sino que esa hospitalización es más larga, conlleva más días, esa hospitalización es más grave, conlleva más
probabilidad de ingreso en UCI, con mayores días de estancia en la UCI, con mayor necesidad de ventilación mecánica e incluso con mayor mortalidad. Estos riesgos también los calculan y los tenéis pues eso, en 1,54, en 2, en 1,7. En el caso de la admisión a UBI, en el caso de necesidad de ventilación mecánica o en el caso de mortalidad. Insisto, un artículo tremendamente reciente, que en este caso, fijaos que el rango de edad que analizan es el de mayor de 50, no se limitan a esos mayores de 60 o 65 como el resto de los artículos, y es una cohorte seguida durante mucho tiempo, una cohorte muy importante seguida que en realidad recurren al casi el 8% de la población americana en este estudio. Por lo tanto, decíamos antes que el VRS tiene una carga importante, que esa carga es muy alta en determinados grupos de riesgo, como veis ahí, y a la cabeza, en cierta manera, el paciente cardiópata, pero que este VRS a su vez se complica muchas veces en pacientes de novo o también en pacientes cardiópatas, o sea que es un círculo vicioso, tremendamente vicioso, que con enfermedad cardíaca a la cual podemos añadir a las arritmias. Obviamente existen otras complicaciones, porque se puede reagudizar un EPOC, se puede reagudizar un asma, puede haber sobreinfecciones respiratorias, puede haber eventos cerebrovasculares, lo hemos visto. Y una cosa muy importante y que supongo que os llama mucho la atención y que os resultará tremendamente útil, ¿no?, en vuestra asistencia diaria, ¿no? Y es que también se asocia claramente, y hay estudios, no los he mostrado, pero os lo digo ahora, con una disminución importante de la calidad de vida y hay un importante deterioro funcional. O sea que una infección por VRS va a condicionar que muchos pacientes terminen institucionalizándose. Y hemos visto que los pacientes institucionalizados son un factor de riesgo. O sea que, de nuevo, todo este círculo vicioso. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que me quedo con 2 o 3 ideas claras de tu presentación. Bueno, realmente has hecho una presentación excelente desde el punto de vista de cubrir todos los aspectos. El primero, que el VRS o la infección por VRS no es una infección de niños, sí es una infección de adultos, es decir, que los adultos ahora mismo tienen incluso más tasa de complicaciones, así lo has manifestado con ese sorpaso. Lo segundo también, bueno, pues un círculo vicioso que indudablemente a cualquier cardiólogo le recuerda lo que pasa con la gripe o con las infecciones neumocócicas. Son infecciones que se dan más frecuentes en los cardiópatas y cuando se dan en los cardiópatas infecciones, el pronóstico del cardiópata es mucho peor. Por tanto, realmente yo creo que estamos ante una infección respiratoria que nos recuerda mucho a la gripe o que nos recuerda mucho a la infección neumocócica y sin embargo una gran olvidada porque realmente no hemos sabido realmente que esto existía o que esto tenía la trascendencia que tenía. Así que en ese punto es muy importante lo que ahora Lorenzo nos va a contar, y lo que Lorenzo nos va a contar es si tenemos herramientas realmente para prevenir el virus respiratorio sincitial en los adultos. ¿Cuál es la realidad de las vacunas frente a este virus? Pues gracias, Vivencio. Yo creo que es muy importante, has comentado que esto es algo novedoso, ¿no?, que en la Sociedad Española de Cardiología estemos hablando de virus, ¿no?, porque siempre estamos hablando un poco de la reducción del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, nos empecinamos en la placa arteriosclerótica, en los lípidos, en la hipertensión, pero hay un riesgo residual ahí que no es nada desdeñable, como ha comentado, la verdad que el panorama es importante, ¿no? Estos pacientes, además, sobre todo los que más reingresan y tal, pues la calidad, tanto calidad de vida como pronóstico, se ve muy acuciado por este virus. Ya lo sabíamos, como ha dicho Vivencio, de la gripe, pero ahora tenemos el virus respiratorio sincitial, que como bien habéis apuntado, no es algo de niños, sino que también se da en los pacientes adultos y sobre todo en nuestros pacientes, ¿no? Y un poco ahí es la idea, ¿no? Tenemos que concienciarnos de que esto existe y además tenemos que concienciarnos porque tenemos herramientas para prevenir, ¿no?, para prevenir el virus respiratorio sincitial en nuestros adultos. Y aunque Fernando es un gran microbiólogo y profesor, nosotros, como somos cardiólogos de microbiología, pues bueno, tenemos que refrescar un poco este tipo de ideas, ¿no? Porque al final la carga de esta enfermedad va a depender tanto del virus, que en este caso es el VRS y que sabemos que es conocido, pero también depende de factores del huésped, ¿no? Y vemos que el virus afecta más al hombre, afecta más que a la mujer, que afecta más también a los pacientes con enfermedades pulmonares y enfermedades cardiovasculares, como en nuestro caso, los que nos entendemos, que nuestros pacientes, que también afecta a aquellos pacientes que tienen una vitamina D baja, aquellos que tienen un problema inmunitario y bueno, también aquellos hay un polimorfismo genético, pero también existe la estacionalidad y como ya sabéis, pues tanto en la gripe como en este virus, pues el invierno también es duro, ¿no?, para nuestros pacientes, no solo por la gripe, sino también por el virus respiratorio sincitial, también la polución ambiental y otro factor de riesgo que es muy común,
para nuestros pacientes, que es el tabaquismo, ¿no? Los pacientes fumadores pues tienen más riesgo de presentar mayor carga viral de estos pacientes. Y aquí tenemos a nuestro amigo, voy a decir nuestro enemigo, ¿no? Que es el virus respiratorio sincitial, que al final es un virus RNA y que solamente tiene 11 proteínas, 1500 nucleótidos, y bueno, tiene una serie de proteínas que ahora nos centraremos en una, que es la proteína F. La proteína F es la proteína de fusión, la que se une a las células nuestras, y es la que hace que el virus pues sea más, digamos, tenga más infección, ¿no? Sea más infecto contagioso. Esta proteína F tiene dos tipos de estructuras, puede ser la que llamamos estructura de prefusión o la estructura de posfusión. Inicialmente las vacunas estaban dirigidas a la proteína F posfusión y tuvieron escaso éxito, puesto que la mayor parte de los sitios críticos que producían inmunogenicidad estaban ocultos, y por tanto todo el desarrollo de las vacunas va sobre la proteína F, que es la proteína de fusión, contra la proteína que se une a las células propias, y en el estado de prefusión. Por tanto, una de las primeras cuestiones que tenemos que aprender es que la mayor parte de las vacunas van a ir dirigidas sobre esa estructura proteína F. Y además, estas vacunas pueden tener un sistema adyuvante que puede potenciar la respuesta inmune celular y establecer unos linfocitos de T de CD4 positivos específicos en adultos mayores. Es decir, aquellas vacunas que además tengan ese sistema ayudante, pues quizás producen una respuesta inmunitaria superior. ¿Qué disponemos hoy por hoy en el mercado para prevenir el virus respiratorio sincitial? Pues tenemos este tipo de vacuna, la vacuna de GSK, que contiene la glicoproteína F recombinante del virus respiratorio sincitial estabilizada en conformación, que hemos comentado, de prefusión. Y además tiene un sistema adyuvante que se considera o se codifica como ASO-E1. 1E. Por tanto, esta vacuna afectará a este tipo producirá una inmunogenicidad frente a esta proteína, y además estará adyuvada o estará potenciada por este sistema adyuvante. Tenemos suficiente evidencia en distintos estudios publicados tanto en New England como en revistas relacionadas con las infecciones, en el cual la eficacia es bastante alta, es decir, sobre todo en los pacientes con infecciones respiratorias agudas, en torno al 70-80%, incluso en las graves puede llegar hasta un 94%, y sobre todo si aquellos pacientes tienen además enfermedades cardiorrespiratorias o endocrino-metabólicas o más de 2 comorbilidades de interés, puede llegar entre un 90 y el 100% de prevención de la aparición de enfermedad respiratoria tanto grave como aguda. Si estas son las respuestas que producen la primera temporada después de la vacunación, pero en segunda temporada, como vemos en la siguiente diapositiva, que no me va, en la siguiente temporada los resultados, aunque bajan un poco, pero son bastante interesantes, ¿no? Pueden llegar casi a un 80% en la que nos interesa, que es la enfermedad respiratoria del virus respiratorio sincitial grave. Por tanto, tenemos datos de esta vacuna de GSK a 2 temporadas, e incluso pues, probablemente próximamente se van a publicar los datos a 3 temporadas. Por otro lado, sabemos que la indicación que tiene esta vacuna está indicada para la inmunización activa en ficha técnica para la prevención de la enfermedad del tracto respiratorio inferior causada por el virus respiratorio sincitial en adultos de 60 años de edad y mayores, o adultos entre 50 y 59 años de edad con mayor riesgo de contraer enfermedad por virus respiratorio sincitial. En cuanto a su seguridad, es muy bien tolerada, hay una reactogenicidad local, y la mayoría de los acontecimientos adversos fueron transitorios y leves, y como mucho moderados. Y también una de las ventajas, que es que está demostrado que se puede administrar de forma concomitante con la vacuna tetravalente frente a la gripe estacional estándar, también la de alta carga y también la adyuvada. Por tanto,
a cualquier tipo de vacuna de gripe, se puede administrar también, aprovechar ese momento de que el paciente se va a vacunar por la gripe para administrar la vacuna del virus respiratorio sincitial, y se está estudiando la coadministración con otras vacunas del adulto, fundamentalmente COVID, aunque también en herpes zóster parece que también tenemos resultados positivos y que se puede utilizar también. Otra vacuna que también disponemos en el mercado es la vacuna de Pfizer, que es una vacuna bivalente de la glicoproteína F del virus respiratorio sincitial, estabilizada en la conformación también de perfusión. La diferencia con la anterior es que no está adyuvada con el coadyuvante que hemos comentado antes. Los resultados también son resultados bastante importantes, aunque algo inferiores a la que hemos presentado previamente, y los resultados en seguridad también es una vacuna bastante segura. Y por tanto la indicación es una protección pasiva frente a la enfermedad del tracto respiratorio inferior causada por el virus respiratorio sincitial en los lactantes desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, tras la inmunización materna durante el embarazo, y la inmunización activa de personas de 60 años de edad y mayores para la prevención de la enfermedad del tracto respiratorio inferior causada por el virus respiratorio sincitial. En seguridad está bien tolerada, también los efectos de inmunogenicidad local, y se puede administrar o coadministrar de forma concomitante. Solamente está estudiada la vacuna tetravalente frente a la gripe estacional. Y se recomienda un intervalo mínimo de 2 semanas entre la administración de esta vacuna y la vacuna frente a tétanos, difterina y tosferina acelular. También tenemos disponible, está pendiente de, no sé si está ya autorizada por la EMA, de la vacuna de Moderna, que es una vacuna que codifica la glicoproteína F del virus respiratorio sincitial, estabilizada también en conformación de perfusión. Esta, en vez de administrar la proteína, administra el mRNA, que codifica esas proteínas. También se ha visto que la eficacia está bastante interesante, entre el 80 y el 85%, en cuanto al primer episodio de más de 2 síntomas o el primer episodio de más de 3 síntomas, y esto fue publicado también en un artículo en New England. Y está indicada la indicación en la cual va a salir al mercado, indicada para la inmunización activa para prevenir la enfermedad del tracto respiratorio inferior causada por el virus respiratorio sincitial, por supuesto en adultos de 60 años de edad y mayores. No se ha estudiado, no tenemos datos de la administración concomitante con otras vacunas, y en general es bastante bien tolerada. Aunque luego Alberto hablará más detenidamente de esto, pues parece ser que hay recomendaciones en distintos países en cuanto a que la vacuna de los virus respiratorios sincitiales deben de estar incluidos dentro del calendario vacunal, y nosotros en la Comunidad Valenciana nuestra aportación un poco, que os podéis bajar el documento en este código QR, es que hemos trabajado, y esto se debe a Nati Tolosa, es una doctora de vacunología, medicina preventiva, que ha puesto de acuerdo en todas esas sociedades científicas de la Comunidad Valenciana, y vamos a intentar ir a Consellería a que la vacuna del virus respiratorio sincitial en nuestros pacientes cardiológicos, también se pueda estar indicada, y vamos a intentar a ver si podemos prevenir esa carga de enfermedad que comentaba Fernando, que en nuestros pacientes provoca esa hospitalización y esa mortalidad. Muchas gracias, Lorenzo. Yo creo que has hecho una visión perfecta de las 3 vacunas que tenemos disponibles, o sea, qué herramientas tenemos. Veremos luego cuál será la que se pueda aplicar en nuestro país, veremos a la cual se llegue a un acuerdo con el Ministerio, con las comunidades autónomas respectivas, pero esa última iniciativa de la Comunidad Valenciana yo creo que es muy plausible, el VRS de ahí debajo como parte del calendario vacunal. Y después de haber hablado de lo que es el VRS en cuanto a la infección y las complicaciones que tiene, después de ver las posibilidades de prevención con las 3 vacunas que tenemos aprobadas por la EMA, ahora nos queda aterrizarlo en el escenario. Alberto, la pregunta es, como consejo práctico, ¿qué puedo hacer a partir de mañana por mis pacientes con riesgo? Y esto además es especialmente importante que tú me lo contestes, porque Alberto, para los que no lo sepáis, es la persona, el cardiólogo probablemente con más experiencia en el trabajo conjunto para la prevención de la gripe, para la vacunación de la gripe en los pacientes cardiópatas. Así que yo creo que aproveches esa experiencia que has tenido con tu grupo de trabajo para explicarnos cómo podríamos hacer con el VRS.
Muy bien. Pues muchas gracias, Vivencio. Yo creo que a la hora de ser práctico tenemos dos maneras de enfocar las cosas. Una es intentar ir a recetas, es decir, pues hay que hacer esto y esto y esto, pero yo creo que la más importante, la primera cuestión que uno tiene que tener muy clara es por qué hace las cosas. Cuando un médico, cualquiera, pero un médico en particular tiene claro por qué hace las cosas, las va a hacer, mientras que atenerse solo a normas prácticas puede quedarse un poquito corto. Entonces, la primera diapositiva, por favor. La primera cuestión que tenemos que tener clara es que tenemos que asumir que las infecciones respiratorias son un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, desde hace ya muchos años tenemos cada vez más claro que el colesterol cuanto más bajo mejor, y nos ha costado aceptar que nuestros pacientes tengan que tener un colesterol LDL por debajo de 55 y las guías nos llamaba la atención. Nos ha costado asumir que la diabetes es un factor de riesgo muy importante. Hoy día lo tenemos muy claro, pero estamos hablando fundamentalmente de factores de riesgo individuales, es decir, de mi paciente que tengo sentado enfrente. Pero también hay unos factores de riesgo ecológicos que suponen un riesgo para toda la población, y eso no lo tenemos metido en la cabeza tan claramente, aunque lo estamos sufriendo permanentemente. Es decir, cuando mis compañeros los neumólogos tienen la planta llena de neumonías, yo tengo la planta llena de infartos, y de infartos que no tienen fiebre ni neumonía. Y cuando mis compañeros neumólogos tienen la planta, y los internistas y los geriatras tienen llena la planta de exacerbaciones infecciosas, nosotros tenemos la planta llena de exacerbaciones de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Pues porque, como esta diapositiva se ha visto anteriormente, pero no solamente con el virus respiratorio sincicial, prácticamente todos los virus respiratorios, adenovirus, rinovirus, la gripe, los virus de metapneumonía humana, todos los virus respiratorios se asocian con picos de mortalidad estacional y se asocian con picos de morbimortalidad cardiovascular. Es decir, yo, que soy una persona que tengo factores de riesgo, cuando tengo el evento lo tengo porque algo lo precipita, y ese algo que lo precipita muy comúnmente puede ser una situación de estrés, pueden ser otra serie de cosas, pero muy comúnmente es una infección y muy comúnmente también es el frío. Contra el frío tenemos nuestras formas de luchar, pero es la infección lo que nos ocupa en este caso. Por tanto, la primera cuestión importante es que tenemos que meternos en la cabeza que igual que bajamos el colesterol de nuestros pacientes, tenemos que bajar el riesgo infeccioso de nuestros pacientes con todas las medidas que estén razonablemente a nuestra mano. Y aunque pensamos que a lo mejor que sí, es mentira. Es decir, aquí a mí me gusta utilizar esta diapositiva del estudio Paradigm. Estamos hablando de un estudio relativamente reciente de insuficiencia cardíaca en el que utilizamos fármacos avanzados y complejos para mejorar el pronóstico de pacientes que están muy graves, y fijaos que el uso de la vacuna de la gripe, que es uno de los desencadenantes fundamentales de insuficiencia cardíaca y que aumenta más la mortalidad en mi paciente con insuficiencia cardíaca, el uso global en el mundo es de un 21%. Y dices, bueno, pero es que metían países subdesarrollados. Digo, mire usted, serán subdesarrollados los alemanes con una tasa de vacunación de la gripe del 37%. Es verdad que los alemanes tienen problemas mentales, con respecto a la vacunación, como se vio en el tema del COVID, y los españoles y los ingleses somos en ese sentido más civilizados. Pero fijaos que hay países de nuestro entorno en los que la gripe no se maneja en pacientes que estamos hablando con fracción de eyección reducida y muy baja. Por lo tanto, los cardiólogos tenemos que asumir que la infección es un problema muy grave de nuestros enfermos. Y si no, podemos intentar hablar de muchas herramientas nuevas, pero si no usamos las viejas, las nuevas tampoco las vamos a usar. Esta es
quizá la primera cuestión que me parece a mí importante. Por tanto, una vez que tenemos asumido ese factor de riesgo poblacional, pero que afecta a nuestros individuos, lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas que tenemos para prevenir la infección en las personas susceptibles. ¿Quiénes son susceptibles? Se ha comentado antes y nos vale para prácticamente todos los problemas infecciosos. No tenemos que aprender para el virus respiratorio sincitial algo que no sepamos para la gripe, para el neumococo o para el coronavirus. Fundamentalmente, ¿quiénes? Ancianos y personas institucionalizadas, por encima de todo. Entre otras cosas, porque si hacemos estrategias vacunales centradas en personas de cierta edad, prácticamente vamos a cubrir los factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular. Y las estrategias vacunales van a ser mucho más sencillas cuando digamos por encima de tal edad, que es una estrategia poblacional muy fácil de estructurar, que cuando tengamos que seleccionar picoteando individuo a individuo. Por lo tanto, tendremos que pedir a la Administración que de entrada los mayores y los institucionalizados entren ahí. Pero luego, por supuesto, tendremos grupos muy concretos en los que el riesgo es mayor, que son para prácticamente todas las infecciones, la enfermedad respiratoria crónica, la enfermedad cardíaca crónica y mucho la insuficiencia cardíaca, diabetes y cáncer. Y en el caso concreto del virus respiratorio sincitial, pues tenemos que hay unas recomendaciones muy claras que sociedades científicas de otras especialidades ya han destacado. El manejo del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las guías GOLD lo consideran como un nivel de evidencia A y por lo tanto una indicación con muy alta evidencia. La enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer, nos aparecen en guías de sociedades como la Sociedad Americana de Oncología, la ADA, la Asociación Americana de Diabetes o la Iniciativa Global para el Asma. Desgraciadamente no tenemos, que yo conozca, recomendaciones de sociedades de cardiología y a veces también cuando hablas de infecciones de las ya más conocidas, por ejemplo la gripe, yo echo de menos que algunas sociedades de cardiología, fundamentalmente la norteamericana, que prácticamente pasa de puntillas o no dice nada de la gripe, se pringuen más o se metan más en la toma de decisiones de lo que debemos hacer con el paciente de alto riesgo en cuanto a la infección respiratoria. En el caso del virus respiratorio sincitial ya va habiendo recomendaciones internacionales. Si es verdad que el virus respiratorio sincitial hemos sabido que era un problema del adulto gracias prácticamente al coronavirus. El que os hayamos martirizado a los microbiólogos a base de paneles respiratorios durante la pandemia fue lo que nos ha hecho saber que el virus respiratorio sincitial era algo que tenía que ver con esa cantidad enorme de ancianos que nos ingresaban y que no eran positivos para la gripe. Entonces, ¿para qué será? Bueno, pues hemos aprendido gracias al coronavirus y en estos años, bueno, pues tenemos más evidencia, tenemos herramienta y ahora ya tenemos recomendaciones. Y esas recomendaciones, de manera general, van en distintos países, no son homogéneas, pero sí son bastante parecidas. Institucionalizados, ancianos, mayores de 60 años, con comorbilidades. De todas ellas yo quiero traer aquí las recomendaciones del Comité Alemán para Vacunación, quizá primero porque son de las más recientes, son de hace poco más de un mes, de este mes de agosto, y segundo porque son de las que entran más en detalle en cuanto a la selección de la vacuna que podemos utilizar. Y bueno, pues nos hablan de unos datos de eficacia ligeramente mayores, que además nos están hablando de que tenemos más datos sobre enfermedad respiratoria grave y en cuanto a posibilidades de vacunar, de covacunar con más tipos de vacuna de la gripe. Entonces, bueno, pues quizá son de las últimas que han salido en Dinamarca, en Italia, en Grecia también han aparecido recientemente y en España pues estamos a la espera. Pero tendremos que tomar decisiones. Claro, mientras tomas decisiones dices, ¿y en quién, por dónde empezaría yo? Pues yo creo que el paciente de máximo riesgo de los nuestros, de cardiología,
para plantearse la vacunación. Si tengo que empezar por alguno, yo empezaría con los pacientes de unidades de insuficiencia cardíaca avanzada, que son los de mayor riesgo, pero además son los pacientes en los que tenemos la evidencia, afortunadamente, por publicaciones pues, muy recientes, como podéis ver, en las cuales podemos vacunar de manera simultánea de gripe y de virus respiratorio sincitial. Los médicos, los cardiólogos, tenemos miedo a vacunar. Teníamos miedo a poner la vacuna de la gripe en los pacientes con un infarto y hasta hacía relativamente poco decías a los pacientes que habían tenido angina o infarto, no se vacune usted de la gripe en unas semanas después del evento, no vaya a ser que, claro, la infección es un desencadenante de eventos. Hoy día sabemos que puedes vacunar al paciente de la gripe durante el ingreso hospitalario y que la protección es mayor si lo haces durante ese ingreso. Es decir, ahora ya tenemos evidencia de que vacunar inmediatamente después de un evento agudo no es un desencadenante de eventos, sino lo contrario, que protege. Y esto creo que es importante destacarlo en este momento del año. Bueno, pues tampoco te parece que tengamos que tener miedo de vacunar contra el virus respiratorio y la gripe de manera simultánea en pacientes, pues los de unidad de insuficiencia cardíaca avanzada, que son quizá los más delicados que manejamos, porque en este estudio, pues podemos saber que no hubo ningún episodio de exacerbación de insuficiencia cardíaca después de la vacunación. Es decir, protegemos a nuestros pacientes sin estar descompensando, que es lo primero que nos planteamos. Primero, no hacer daño. Pues bien, ya sabemos que no lo hacemos. Y esto era lo que yo quería comentar. Fantástico, Alberto. Yo creo que hemos tocado el tema desde todas las perspectivas. Tengamos ahora unos pequeños minutos, unas pequeñas reflexiones sobre algunos puntos que yo creo que vale la pena reforzar. Fernando, la verdad es que yo que te conozco hace un tiempo, tú eres un microbiólogo pero con una visión muy clínica. Eres un microbiólogo clínico, no eres un microbiólogo solamente de microscopio. Y desde ese punto de vista, con los datos que tienes, explícame ¿cómo es posible que haya tanto impacto, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca entre 50 y 64 años, que supere, casi duplique, el impacto que tiene las complicaciones de las comorbilidades secundarias al virus respiratorio sincitial en los pacientes mayores de 65 años con insuficiencia cardíaca? ¿Cómo es posible que prácticamente duplique la tasa de complicaciones en sujetos más jóvenes? Más jóvenes que lo más... Eso probablemente se deba a un factor confusor, o sea, tiene más que ver con un sesgo epidemiológico que se ve en muchos estudios, ¿no? Probablemente pacientes de más edad, el propio factor de edad, si no se ha ajustado por el mismo, y la acumulación de otras comorbilidades según aumentamos la edad. Pero lo que nos sirve para ver precisamente en pacientes más jóvenes que probablemente no tengan esas otras comorbilidades y que encima el factor de edad no suma tanto, como el factor cardiovascular por sí mismo es más potente. O sea, probablemente tenga que ver con un sesgo, un sesgo de medida. En cualquier caso, lo que a uno le hace reflexionar es que a lo mejor el límite, por ejemplo, que los alemanes ponen de por encima de 60 años, sería más razonable ponerlo, si tiene insuficiencia cardíaca, por encima de 50. Justo. Nos sirve para ver que el riesgo por sí mismo es muy alto en pacientes incluso más jóvenes. Y fijaos que el último estudio ya hablaba incluso de menores de 50. O sea que... Y tú que estás más metido en esta historia, ¿cómo está ahora mismo la problemática o de la aprobación o no aprobación de la vacuna desde el punto de vista del sistema sanitario para incorporarlo a la financiación pública? En el caso de España en concreto, se está siguiendo los mismos trámites que se suelen seguir habitualmente, ¿no? Primero la aprobación por la EMA, segundo luego hay que comercializar pues, un precio y luego lo siguiente sería si hacer recomendaciones desde el punto de vista de salud pública, o sea, si usar la vacuna de forma, digamos, sistemática para toda la población o si hacer una vacunación seleccionada a determinados grupos o de venta libre. En el momento actual, desde luego, la farmacia, las vacunas ya están comercializadas, se pueden vender y se venden en farmacia y cualquiera puede adquirirlas. Lo que falta ahora mismo es una recomendación por parte de salud pública que nos consta que con los datos y las evidencias que hay pues se está estudiando y está sobre la mesa. Es cierto que actualmente hay mucha sintonía entre todas las comunidades autónomas y en el Consejo Interterritorial, etcétera, y hay mucha concienciación sobre la infección respiratoria de tracto inferior en el adulto y la carga que estamos viendo y todo eso, y van a ser muy proclives, yo creo, a hacer una recomendación en breve. Quizá lo que está por decidir es en qué grupos, si se va a seguir el criterio de edad, como tú muy bien decías, y es un criterio que
para mí también, desde mi punto de vista, desde luego también sería el más acertado, el criterio de establecer un rango de edad, como han hecho otros países, y desde el grupo de neumoexpertos es unas recomendaciones, por lo menos nosotros que hemos recomendado en cierta manera. Preferiríamos eso a grupos concretos, porque se ha visto además tradicionalmente que va a funcionar mejor y que vas a abarcar muchos más pacientes. Pero está todavía por ver esa recomendación de uso sistemático, de uso público, y en España eso además conllevaría la gratuidad de la vacuna. Desde aquí yo creo que también merece un movimiento por parte de la Sociedad Española de Cardiología la posible recomendación de esta vacunación, sobre todo cuando ya tengamos los datos ya completos y con el Sistema Nacional de Salud cubriendo, financiando esta vacunación. Yo creo que los datos que has mostrado son absolutamente elocuentes. Es decir, el virus respiratorio sincitial es un gran olvidado y realmente es un gran culpable de muchas complicaciones, incluso ha llegado a remarcar mortalidades por encima de la gripe, con lo cual yo creo que eso habla por sí solo. Sí, las comparaciones son odiosas y hay muchos compañeros que no les gusta comparar mucho pues, entre virus, entre las mortalidades de unos y de otros y tal, pero en cuanto a complicaciones, gravedad, requerimientos de UBI, de ventilación mecánica y de mortalidad, la mayoría de los estudios lo que están indicando, ya en el paciente ingresado, es que el VRS se comporta de una forma más agresiva que la propia gripe. Las complicaciones son odiosas, pero nos llevan a la eficiencia del tratamiento, con lo cual, o en este caso, la eficiencia de la vacunación, que probablemente pueda ser tan alta o incluso a lo mejor hasta más que la de la vacunación de la gripe. Lorenzo, nos has puesto encima de la mesa 3 vacunas, evidentemente nos has reseñado los aspectos diferenciales. Desde el punto de vista práctico, con lo que has estudiado, con lo que tú conoces de las 3 vacunas, ¿cuál crees que sería la que a ti te parecería más atractiva y por qué? Bueno, es difícil, ¿no? Comparaciones son odiosas, como ha comentado, pero realmente, sobre todo las 2 vacunas que están comercializadas y que tenemos más datos, las 2 vacunas son muy buenas, eso es lo primero, y son muy seguras. Son muy seguras, que es lo importante de transmitir ese mensaje a nuestros compañeros los cardiólogos, que no tengan miedo, como decíamos, de ponerle una vacuna de la gripe a un paciente que ha tenido un infarto, pues lo mismo esto con el virus respiratorio sincitial. Partiendo de la base que son muy seguras, nos vamos un poco a la eficacia, ¿no? Y la eficacia parece ser que la vacuna de GSK tiene una eficacia algo superior, con un intervalo de confianza un poquito más amplio, pero sobre todo en el tema de la infección respiratoria más grave. Con lo cual, bueno, si tuviera que decidir papá o mamá, la de GSK tendremos más datos y quizás sea por la coadyuvancia. También hay un poquito más de reacción local, pero que quizás, no sé si aquí Fernando puede aportar algo más, la coadyuvancia quizás podría explicar esos datos de mejor digamos, inmunogenicidad y por tanto de eficacia. Y por otro lado, la que más ampliamente se ha demostrado y que ha demostrado seguridad de su administración concomitante, que eso facilitaría que llegáramos a ese 30 y tantos % que tenía Francia y tal, pues que llegáramos a 60, 80 o 90, es también la de GSK, que se ha administrado concomitantemente y de manera segura con todas las vacunas de la gripe, que se está ahora a punto de publicar datos sobre varicela zoster y seguramente con el COVID pues también los datos serán seguros, ¿no? Pues si tuviera que tener alguna predilección hoy en día con los datos que disponemos, con la de GSK. Quizá también esas 2 temporadas, como si fuera una serie de televisión, que ya tenemos 2 temporadas. También tenemos 2 temporadas de datos, la tercera, ¿no? Y la tercera está a punto de publicarse. Lo cual eso también es un punto de atracción. Bueno, que lo sepáis que la vacuna está disponible, como comentaba ya antes Fernando, es decir, que se puede adquirir. ¿Cuántas dosis de vacuna? ¿Una vez al día? De momento, una vez al año, no. ¿O una vez para toda la vida? De momento una vez para toda la vida, son las recomendaciones que está diciendo Alemania, creo, y bueno, no sé muy bien cómo se planificará, porque los estudios que tenemos esas 2 temporadas y la tercera sí que hay una bajada, lógicamente, de inmunogenicidad de la tercera, pero bueno, habrá que plantearse qué decisiones se toma a nivel global, ¿no? Un poco es la idea, pero parece que de momento, con una vez, ¿no? No se plantea recuerdos, ¿no? Hasta donde sabemos, por lo menos la segunda temporada mantiene una buena eficacia y un buen market share. Exacto. Muy bien. Y Alberto, me gustaría que te centras un poco justo en el punto que nos has tocado de la prevención cardiovascular, que me parece fundamental. Deberíamos incorporar, de eso nosotros, debo decirte que lo hemos hecho ya en nuestro centro, en las recomendaciones a los pacientes que salen de alta de un ingreso hospitalario por cualquier enfermedad cardiovascular de las que tenemos habitualmente en mi centro, pero muy especialmente si es por insuficiencia cardíaca, unas recomendaciones específicas sobre la vacunación, qué vacunas son recomendables y a corto plazo incorporar también la del VRS.
Yo creo que es absolutamente necesario que los cardiólogos y las enfermeras, todo el personal sanitario implicado en el cuidado de los pacientes con enfermedades cardiovasculares en general y muy concretamente el isquémico crónico y el paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos que hacer una indicación activa de la profilaxis de la infección con las herramientas que estén disponibles. En este caso, pues el virus respiratorio sincitial pasa a ser otra de las herramientas disponibles, su vacuna, y por lo tanto es necesario. Y es necesario no solamente que se incluya como una recomendación más de las que se copian y pegan al final del informe, porque esas ni el paciente se las lee porque van todas en retahíla, ni el médico de cabecera se las lee porque se las leen todos los pacientes y ya se las sabe. O sea, tenemos que insistir personalmente, exactamente igual que en el tabaco, es decir, no basta con escribir no fume, tenemos que decir en temporada de vacunación a nuestros pacientes, recuerde usted que la vacuna de la gripe, del COVID, del neumococo, del virus respiratorio sincitial, son formas de reducir su riesgo y su carga de enfermedad y de evitar que usted ingrese. Si nosotros lo decimos, el paciente lo demanda y como la vacunación hoy por hoy está en los centros de salud y es algo que hay centros de salud con tasas de vacunación, eso lo tenemos estudiado en áreas de la Comunidad de Madrid y la variabilidad puede ir de un 30 y tantos a un 90 y tantos % de vacunación de pacientes diana. Con pacientes de riesgo cardiovascular tampoco está tan bien estudiado, pero al menos por perfil de edad. Claro, si en un centro de salud tienes un 30% y en otro un 90%, con el de 90 da igual, no hace falta que yo diga nada, pero en el del 30, mi paciente se va a beneficiar de que yo le haga demandar la vacuna. Por lo tanto, somos nosotros también agentes del cuidado de nuestros pacientes y no podemos dejarlo solamente en manos del centro de salud si queremos que nuestros pacientes tengan una protección completa. Eso en el área de CardioRed 1, pues de 4 hospitales que colaboramos en la Comunidad de Madrid, 1 millón de habitantes, pues hemos podido demostrar que incrementas las tasas de vacunación de los pacientes y de los profesionales, que no es tampoco una cuestión sin importancia. Yo añadiría un pequeño truco que se lo oía a una compañera médico de atención primaria, es cuando el paciente entra en la consulta y dice buenos días, ¿se ha vacunado? Es decir, un poco buenos días, se ha vacunado. Intentar introducirlo en nuestra consulta porque ese paciente probablemente que vemos en nuestra consulta tendrá indicación de vacunación. La importancia del informe de alta también vuestro, muchas veces en primaria, a lo mejor, esto lo vemos más con pacientes hematológicos o con pacientes más complejos, ¿no? Pero en el informe de alta, si vosotros hacéis la recomendación al alta a un paciente, aquel que no se ha podido por la razón que sea vacunar durante el ingreso, si ponéis la indicación, cuando luego el médico de cabecera lo ve, es un recordatorio para el propio médico de atención primaria. Yo creo que lo que estáis contando es muy útil, muy práctico y realmente nos pone encima de la mesa una situación que vimos cada día, que es la comunicación y eso de lo que todas las guías reconocen del paciente en el centro y el resto de los especialistas, familia, cardiología, neumología, microbiología, si toca, en cuanto a la vacunación yo creo que es fundamental y debe incorporarse a la estrategia habitual de nuestros pacientes. Bien, hemos consumido el tiempo, a mí se me ha pasado muy rápido, espero que a vosotros también. Creo que hemos aprendido mucho de lo que es el virus respiratorio sincitial, que vimos que es un virus que de alguna manera estaba infradiagnosticado, que probablemente sea muy poco conocido, pero que tiene un enorme impacto, que como decía antes Fernando, ha superado incluso la tasa de complicaciones a la infección en los niños, por tanto, no es una cuestión de niños, es algo muy serio y muy serio sobre todo para los cardiópatas. Así que VRAS a mí me recuerda poner en valor a esta situación, identificar el riesgo y poner soluciones. Si nosotros somos capaces de poner en valor, identificar el riesgo y poner soluciones, podemos mejorar mucho las complicaciones cardiovasculares o evitar mucho las complicaciones cardiovasculares de nuestros pacientes con la vacunación del VRS, que espero que muy pronto llegue a estar disponible para todos nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo CardioTV.